A menudo se nos es presentada la historia y conocemos parte de ella a través de muchos personajes interesantes, y uno de esos personajes es precisamente la monarquía. Pero ¿qué pasaría si te contara que parte de la corona británica tiene más sangre alemana que británica? ¿Qué pasaría si yo te contara que Los Ángeles de Charlie proviene desde los 70s, pero no como lo conocemos actualmente de una película, sino que principalmente hablaban así de las novias del rey Carlos? ¿O qué pasaría si yo te contara que el rey Carlos III, antes de casarse con Lady Di, precisamente estuvo o anduvo o fue novio de su hermana mayor? Así que el día de hoy te estaré contando lo que son 7 datos interesantes que seguramente no sabías sobre el rey Carlos III de Inglaterra. Número 1. Nacimiento e inicios. Charles Philip Arthur George tiene a día de hoy, en marzo de 2024, 75 años, naciendo un 14 de noviembre del año 1948 en el Palacio de Buckingham, ubicado en Londres. Es hijo de la afinada reina Isabel II y del príncipe Felipe, duque de Edimburgo. Su abuelo materno era el monarca reinante Jorge VI del Reino Unido. Es así como Carlos, desde su nacimiento, nació en una cuna de oro, en medio de un mundo que se recuperaba de la Segunda Guerra Mundial, y desde sus primeros años ya poseía títulos reales. De hecho, su bisabuelo, el rey Jorge V, había emitido un decreto por el cual los títulos del príncipe y princesa de la Gran Bretaña, junto con el tratamiento de Alteza Real, se reservaban exclusivamente para los hijos y nietos por línea paterna del monarca, así como para los hijos del hijo mayor del príncipe de Gales. Es así como Carlos, al ser descendiente por línea materna, no poseía estos títulos. Sin embargo, esto cambiaría por orden de su abuelo Jorge VI, quien le otorgase estos títulos a los hijos de la princesa Isabel y el príncipe Felipe el 22 de octubre del año 1948. Esta acción permitió que los hijos de la heredera presuntiva al trono recibieran un rango real, aunque esto no se aplicó a la hija menor del rey, la princesa Margarita. Por lo tanto, desde su nacimiento, Carlos fue conocido como Su Alteza Real, el príncipe Carlos de Edimburgo. A la edad de 13 años, su madre ascendió al trono en el año de 1952, lo que lo convirtió en heredero directo. Carlos recibió de inmediato el título de Duque de Cornualles, conforme a un estatuto establecido por el rey Eduardo III para el primer hijo varón de un monarca. Todo esto con el tratamiento de Su Alteza Real. Posteriormente, el 26 de julio del año 1958, fue investido con el título de Príncipe de Gales, además que en Escocia ostentaba el título de Duque de Rosthad, además de títulos de Conde de Carrick, Barón de Renfrew, Señor de las Islas y Príncipe y Gran Senescal de Escocia. Y como dato interesante, debes de saber que cualquiera de nosotros pensaría que los reyes suelen ser personas muy estudiadas y preparadas, con varios títulos universitarios en las mejores universidades del mundo. Pero la verdad es que Carlos obtuvo el título de maestro en artes, convirtiéndose así en el primer miembro de la familia real británica y el primer príncipe heredero británico en poseer un título universitario. Número 2. Corona británica de sangre alemana. Generalmente una de las preguntas que más nos hacemos en este tipo de temas es saber la genealogía, de dónde vienen estos reyes, quiénes fueron sus padres, de qué comunidades, y muchos de nosotros pensaríamos que precisamente el rey de la Gran Bretaña, el rey inglés, pues debe de ser alguien que posea gran cantidad de sangre inglesa, sangre pura. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que realmente hay una gran carga de sangre alemana en la corona británica? De hecho, debes de saber que a pesar de que existían pequeños pueblos britos en el actual territorio de la Gran Bretaña, la monarquía británica actual se puede rastrear hasta la época del rey Alfredo el Grande, quien en su momento fuera el rey de Wessex, quien defendió las tierras de los embates vikingos por ahí de los años 871. Sin embargo, el primer rey de Inglaterra comenzó precisamente por la casa de Wessex, esto con Athelstan, nieto de Alfred. Se llama Athelstan, aunque es un extranjero, habla nuestra lengua. Sin embargo, como dato curioso, debes de saber que la corona británica fue disputada en sus inicios por la casa de Wessex, por invasiones noruegas que tomaron la corona, y además de eso por el reino de Normandía en sus primeros años, además de otras muchas dinastías de las casas como por ejemplo la Plantagenet, los Lancaster, la casa de York, entre otros, razón por la cual nos centraremos exclusivamente en la casa Windsor, la actual casa monárquica, la actual monarquía, y vamos a conocer lo que son sus antepasados del rey Carlos III. Punto número 1, tenemos al rey Carlos III, que es el rey más viejo en ascender al trono en el año de 2022. Su madre fue la reina Isabel II, que es la reina más longeva de toda la historia de Inglaterra, quien asumió el trono en el año de 1952 hasta el año de 2022. Su padre fue el rey Jorge VI, ícono del esfuerzo bélico británico durante la Segunda Guerra Mundial, quien gobernó de 1936 a 1952. Antes de él, solamente gobernó menos de un año su hermano mayor, Eduardo, quien sería el primogénito, pero abdicó para poder casarse con la divorciada estadounidense
estadounidense Wallis Simpson, quien gobernó solamente del año 1936, recordado curiosamente por su amistad con el Tercer Reich de Hitler. Sin embargo, antes de él gobernó su padre, el rey Jorge V. Todo esto bajo la dinastía Sajonia-Coburgo y Gotha, quien más tarde cambiaría el nombre de la casa a Windsor, esto en honor al Palacio Real de la ciudad inglesa, ya que el nombre real de la casa era Sajonia-Coburgo y Gotha, que esta era una casa real alemana que más adelante les explicaré y que gobernó del año 1910 a 1936 y quien de hecho sería el rey gobernante durante la Gran Guerra conocida como la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, antes de él gobernó el rey Eduardo VII, el primer rey de la dinastía Sajonia-Coburgo y Gotha y también el primer rey de ascendencia alemana en la Gran Bretaña, lo que significa que la actual corona británica tiene ascendencia alemana y este rey gobernó del año 1901 a 1910, comenzando la competencia imperialista entre los británicos y los alemanes. Antes de él gobernó por parte de la casa Hanover la famosa reina Victoria, quien gobernó 64 años del año 1837 a 1901, recordada también por impulsar la segunda revolución industrial británica y el colonialismo. Antes de ella, el quinto de la casa Hanover fue Guillermo IV, quien gobernó del año 1830 a 1837, recordado por las reformas políticas y sociales. Antes de él, el cuarto gobernante de la casa Hanover fue Jorge IV, quien gobernó del año 1820 al año 1830, siendo recordado por el Congreso de Viena, todo esto tras la derrota de Napoleón. Antes de él tuvimos al tercero de la casa Hanover, quien fue Jorge III, gobernando de 1760 a 1820, reinando en plena revolución industrial y guerras napoleónicas, además de que su reinado se dio la independencia de los Estados Unidos. Antes de él reinó el segundo de la casa Hanover, quien fue Jorge II, quien gobernó de 1727 a 1760, recordado por la Guerra de los 7 años contra Francia. Y es aquí donde llegamos al primer gobernante de la casa Hanover, es decir, uno de los ancestros del rey Carlos III, actual monarca de la Gran Bretaña, quien es de origen alemán, nacido en la ciudad alemana de Hanover. Te preguntarás cómo llegó al trono entonces. Se cuenta que antes de él gobernó la reina Ana, quien no logró dejar herederos, por lo cual un heredero tenía que ser un familiar inmediato, pero las leyes británicas impedían que un familiar católico llegara al trono, por lo cual terminaron por desechar a 50 familiares católicos hasta que llegaron a Jorge Luis, el cual era protestante y alemán. Fue así como sucedió a su prima segunda, prefiriendo los ingleses que los gobernara un alemán a que los gobernase un católico, siendo este el familiar directo más antiguo al frente del Reino Unido de la casa Hanover y que también se liga a lo que es el actual monarca de la Gran Bretaña. Y finalmente, antes de él fue su prima segunda, Ana, quien gobernó del año 1702 a 1714, proveniente de la casa Stuart, y esta reina es recordada porque fue la primera reina de Inglaterra, Escocia y Gales, ya que antes de esto el monarca solamente reinaba sobre Inglaterra y Gales, siendo así oficialmente la primera reina del Reino Unido, remontándose al año de 1702. Número 3. Los Ángeles de Charlie. Seguramente te acordarás de lo que es la película de Los Ángeles de Charlie, pero ¿qué pasaría si yo te dijera que por ahí de los 70 la prensa británica utilizaba este término para referirse a lo que eran las novias del príncipe Carlos? Sin embargo, como dato interesante te contaré que muchas de ellas no querían casarse con el príncipe Carlos. De hecho, entre algunas de sus primeras novias fue Caroline Longman, cuya madre fuera Lady Elizabeth Lambert, quien fue una de las damas de honor en la boda de la reina Isabel II en el año de 1947. Después tendría a Davina Shenfield, quien fue prima de Samantha Cameron, la esposa del ex primer ministro conservador David Cameron, aristócrata con gran estilo y rubia. Esta se dice que era una auténtica BBB, es decir, Blonde, Beautiful and Blue Blood, que traducido al español significa belleza rubia de sangre azul. Ella parecía ser la indicada, pero al salir a la luz que no era virgen, el romance terminó al ser esto indispensable para el puesto de la princesa en ese entonces. Después de ella tendría a Lady Jane Wesley. Su relación tuvo lugar entre el año de 1973 y 1974. Los medios no los dejaban en paz, tratando de averiguar cuándo se haría público su compromiso. Sin embargo, Jane dijo a la prensa: ¿creen en verdad que quiero ser reina de Inglaterra? Fue así como esta chica era guapa y con pedigrí impecable, la elección perfecta para el príncipe. Sin embargo, no salió adelante por su excesiva franqueza. Más tarde, en el año de 1979, vivió un breve romance con la it girl del momento, Sabrina Guinness, heredera de la dinastía cervecera, y como dato curioso tenemos que tras salir con el príncipe Carlos, se convirtió en la novia de moda, saliendo con Mick Jagger, Jack Nicholson y David Bowie, arrastrando así la etiqueta de la ex de Carlos hasta que se casó en el año de 2014 con el escritor Tom Stoppard. Un poco más tarde, en una maniobra quizá desesperada, Carlos trató de comprometerse a finales de los 70, esto con su prima lejana Lady Amanda. La familia real estaba muy
contenta con el posible noviazgo, pero Amanda no quería formar parte de la firma. Fue así como prefería estar fuera del foco y tras el asesinato por parte del IRA de su abuelo, Louis Mountbatten, padrino y confidente de Carlos, finalmente esta chica se casó con el novelista Charles Ellington. Otra de las jóvenes a las cuales Carlos se le declaró y 2 veces sin éxito fue Anna Wallace. Fue su última novia antes de Diana, hija del rico terrateniente escocés Hamish Wallace. Esta era una mujer de fuerte carácter, sin embargo se cuenta que Anna dejó a Carlos cuando este la llevó al cumpleaños número 80 de la reina madre y la dejó de lado durante todo el baile, todo esto para disfrutar con Camila. Fue así como en palabras de la misma Anna comentó que no me habían tratado tan mal en toda mi vida, reclamándole al príncipe y diciéndole que me dejaste sola toda la velada y ahora seguirás sin mí. Sin embargo, después de esto llegaría la hermana mayor de Lady Diana, es decir, Sarah Spencer. Ella fue quien presentó a Diana con Carlos, pero su idilio terminó porque ella habló con la prensa con total espontaneidad sobre sus problemas de alimentación, su adicción al alcohol y sobre los cientos de novios que había tenido. Cuando el príncipe terminó con ella, Sarah aseguró que nunca se hubiera casado con él, así fuera un limpiador o el mismísimo rey de Inglaterra. Sin embargo, quizá la más desconocida de todas sea Lucía Santa Cruz, amiga de Camilla Parker Bowles, quien pareciera que fuera la primer novia de verdad que tuvo Carlos. Se conocieron y empezaron a salir en el año de 1971. La historia cuenta que Carlos y Camila habían coincidido en un partido de polo e intimaron en la cena posterior, pero la realidad fue que Lucía los presentó tras haber roto ella con el príncipe. Debes de saber que, como dato curioso, Lucía era chilena y católica, y aunque Carlos se la presentó a la reina, su religión impedía que fuera algún día reina de Inglaterra. Finalmente, y por sorprendentemente que parezca, Carlos y Camila se conocieron cuando todavía ambos eran solteros. Esto, como ya te mencioné, fue en un partido de polo en el año de 1970, cuando él tenía 22 años y se hicieron amigos. Aunque su amistad pasó a ser un corto noviazgo, no obstante su relación terminó pronto porque el entonces príncipe de Gales tenía que realizar su servicio militar. De hecho, la revista People informó que cuando la pareja se conoció, Camila le había dicho a Carlos: mi bisabuela era la amante de tu tatarabuelo. Siento que tenemos algo en común. Y de hecho, esto fue una historia que posteriormente se repetiría entre ellos. Y aquí llegamos a la más famosa de todas y estamos hablando de Lady Di. Número 4. Lady Di. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio del año 1961, esto en Sandringham, Norfolk, Inglaterra. De hecho, era la hija del 8º conde de Spencer, John Spencer, y de Frances Ruth Burke Roach. Diana ocupó el 4º lugar entre 5 hermanos. La familia Spencer mantenía una estrecha relación con la monarquía británica desde hace varias generaciones. Es así como su hermano Carlos recordaba que ella era bastante tímida hasta ese momento, que demostró talento para la música como pianista consumada. También se destacó en la natación y el buceo y estudió ballet y claquet. Fue así como, después de asistir a una escuela de fin de curso en Suiza durante un trimestre y marcharse después de la Semana Santa de 1978, Diana regresó a Londres, donde compartió el piso de su madre con 2 amigos de la escuela. En Londres tomó un curso avanzado de cocina, pero rara vez cocinaba para sus compañeros de cuarto. Fue así como aceptó una serie de trabajos mal pagados, trabajando como instructora de baile para jóvenes, hasta que un accidente de esquí la hizo perder 3 meses de trabajo. Luego encontró empleo como asistente en un jardín de niños preescolar. Hizo algunos trabajos de limpieza para su hermana Sarah y varios de sus amigos. También pasó tiempo trabajando como niñera para los Robertson, una familia estadounidense que vivía en Londres. Fue así como en julio del año 1979 su madre le compró un piso cerca de Chelsea, Londres. Todo esto como regalo de cumpleaños número 18, y vivió ahí con 3 compañeras de piso hasta el año de 1981. Sin embargo, en el año de 1981, Diana capturaría la atención de todo el mundo al comprometerse con el príncipe Carlos, primogénito de la reina Isabel II, luego de un breve pero significativo noviazgo. Su matrimonio, celebrado el 29 de julio de ese mismo año en la Catedral de San Pablo de Londres, un evento de alcance global, seguido por más de 750 millones de personas a través de medios de comunicación. Este hito simbolizó la unión de 2 figuras prominentes en la monarquía británica, atrayendo la atención y el interés del público en todo el mundo. Sin embargo, esta no sería una historia de miel sobre hojuelas y príncipes azules, pues el matrimonio de Diana con Carlos estuvo marcado por incompatibilidades y relaciones extramatrimoniales. Todo esto por parte de Carlos al principio, aunque se ha mencionado que después también por parte de Diana, incluso argumentando que su segundo hijo, es decir, el príncipe Enrique, no es hijo de Carlos, sino de su amigo James Hewitt, entrenador de equitación de su madre. Es así como el rumor es reforzado por el extraordinario parecido entre los dos y la confesión del romance por parte de Diana en su explosiva entrevista para el programa Panorama en el año de 1995.
Fue así como la separación de Carlos se produjo en el año de 1992. Fue así como con el tiempo los detalles de sus dificultades matrimoniales se hicieron cada vez más evidentes y finalmente el matrimonio terminó en divorcio en el año de 1996. Fue así como llegaría su acelerada caída en vórtice. Todo esto hacia el escándalo y las cámaras, lo cual aceleraría su deceso el 31 de agosto del año 1997 en París, en compañía de su pareja el egipcio Dodi Al-Fayed, trayendo consigo decenas de teorías conspirativas sobre su despedida, señalando a la mismísima corona británica. Como datos curiosos que debes de saber de Lady Di, tenemos que cuando ocurrió su compromiso, Diana tenía solamente 19 años y Carlos 32 años, y se dice que solamente habían convivido 12 veces antes del anuncio oficial de su matrimonio. Todo esto cuando Carlos sería presionado por su padre para casarse con Lady Di. De hecho, en una entrevista luego de que se comprometieran, le preguntaron al príncipe si estaba enamorado, y él solamente respondió pues lo que enamorado signifique. Otro dato interesante es que rompió una tradición al no mencionar la palabra obedeceré a mi esposo en sus votos, y con este sencillo hecho, la princesa Diana selló una tradición real, pues años más tarde Kate Middleton y Meghan Markle siguieron su ejemplo y tampoco la incluyeron en sus respectivos votos, además de que debes de saber que el príncipe Carlos olvidó sellar sus votos con un beso. Fue así como en su lugar también instauraron otra tradición de la realeza, la de compartir un beso en el balcón del palacio de Buckingham. Y finalmente tenemos el rumor sobre su embarazo con el egipcio Dodi Al-Fayed y una posible boda que pondría en jaque a la corona británica. Sin embargo, nunca se llegó a saber la verdad absoluta, pues ambos fallecieron en compañía de su chofer a bordo de un Mercedes-Benz S280, uno de los autos más seguros de su época, bajo un puente de la ciudad del amor, París, Francia, simbrando así a la monarquía británica y sentenciando el futuro del próximo rey, quien alguna vez fuera su gran amor. Número 5. Las 7 décadas de espera, una tragedia anunciada. Sin embargo, para muchos de nosotros, el hecho de poder ascender a un trono, poder ser alguna vez el rey de algún país, de alguna nación, alguna vez poder heredar un trono, para muchos de nosotros sería algo que evidentemente estaríamos anhelando, deseando, etcétera. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que eso mismo le pasó al rey Carlos, pero esto acompañado de una gran maldición? Y esto es de que pasó 70 años esperando el trono. De hecho, es el monarca que ha pasado más tiempo esperando el trono. Pasó 70 años, pues él justamente tenía 3 años cuando su madre asciende al trono. Fue así como Carlos se convirtió en el monarca número 62 en los últimos 1200 años de monarquía británica. Sin embargo, el martirio no terminó ahí, sino que a diferencia de su madre que gozaba de gran popularidad, el rey Carlos III no es muy querido por su pueblo, ya que su primer error fue su inseguridad, al no sentirse capaz de liderar a su nación en su papel como monarca. Sin embargo, lo que realmente le fue quitando el carisma con el pueblo fue tener numerosas parejas y que ninguna de ellas se convirtiera en la futura reina, lo cual llegó más por la fuerza que por ganas en el año de 1981. Todo esto con la boda real con Lady Di, y justamente en ese entonces todo parecería mejorar, pero lo cierto es que Carlos jamás estuvo enamorado de Lady Di, además de que era opacado por el carisma de su esposa, el cual brillaba por su ausencia en el mismísimo rey. Y a pesar de que habían nacido 2 niños de ese matrimonio, lo cierto es que Carlos siempre continuó viendo a Camila, aunque esta estaba casada, lo cual nunca se aceptó abiertamente, pero todos sabían, y Lady Di se encargó de hacerlo público al separarse de Carlos, lo cual sepultó por kilómetros su popularidad con una Inglaterra que está acostumbrada a ver a sus gobernantes rectos y en cumplimiento de sus deberes, pero que ahora había llevado el adulterio a la casa real. No podemos olvidar que su tío había sido separado de su cargo por un detalle poco menor, haciéndose muy famosa la frase de Diana que decía: éramos 3 en este matrimonio. Well, there were 3 of us in this marriage. Y si de por sí su carrera estaba tambaleándose, el deceso de Lady Di terminó por poner el público en contra de Carlos, quien fue señalado en conjunto con la corona del deceso de la princesa, siendo su reputación empujada aún más al subterráneo justamente cuando Carlos y Camila continuaron su relación. Sin embargo, esta última no apareció en cámaras hasta el año de 1999, seguramente por consejo de la reina, y fue hasta el año de 2005 cuando se casaron, pero no con la bendición de la iglesia anglicana, sino solamente con una ceremonia civil, a la cual de hecho debes de saber que no asistió ni la reina Isabel ni su marido, lo cual fue la estocada final para el pueblo británico, quien nunca aceptó su relación con Camilla Bowles. Y actualmente cada vez se cuestionan más si en pleno año 2024, con cambios exponenciales y tecnológicos, aún es necesaria una monarquía que lleva en Inglaterra más de 1200 años, una monarquía llena de lujos a costa de los contribuyentes y que en su apogeo cometieron grandes errores como la colonización de ciudades alrededor de todo el mundo, exterminando poblaciones nativas para poder extraer sus recursos, lo cual por un lado llevó al Imperio Británico a ser el más grande de toda la historia, pero a costa de grandes crímenes.
Número 6. Larga vida al rey. Algo que ninguno de nosotros nos podemos escapar, ni siquiera los príncipes o reyes, es precisamente el tiempo, la edad. Y es que precisamente ese es uno de los grandes enemigos del rey Carlos, ya que él actualmente cuenta con 75 años. Y es que de hecho antes de que él ya ingresara como rey, desde antes ya mostraba algunos signos de deterioro, ya algunas enfermedades, y justamente de hecho esto lo podemos ver en algunos portales de noticias. De hecho debes de saber que tras solamente 1 año y medio al frente de la corona británica, el desafío actual para la Casa Real es el número cada vez menor de miembros disponibles para eventos públicos. Es así como el príncipe Guillermo y Kate Middleton son los únicos miembros de la realeza menores de 50 años que trabajan. Y es que a inicios del año 2024 el rey Carlos III de Inglaterra ha sido diagnosticado con cáncer, dejando a la familia real y a los británicos en un estado de incertidumbre. Y no es solamente eso, sino que también su nuera, la princesa de Gales, Kate Middleton, estuvo ingresada durante 2 semanas después de una intervención abdominal, sobre la cual de hecho no se han dado más detalles. However, tests after the operation found cancer had been present. Aparte, la duquesa de York, Sarah Ferguson, ha sido diagnosticada con cáncer de piel. Es así como con Carlos tenemos un rey cansado por la edad y su esposa no brilla por su juventud tampoco. Es así como este no es su único problema de salud, sino que también se le ha visto con las manos muy hinchadas y rojizas, lo cual podría ser artritis o insuficiencia renal. Además de eso, ya también ha recibido un tratamiento por un agrandamiento de la próstata y fue durante esa intervención que se descubrió que el rey padece un tipo de cáncer. Sin embargo, debes de saber que como pasa con todos los monarcas británicos, ya existe un protocolo para saber qué hacer exactamente al deceso del rey Carlos. Y como ya te mostré en otro video con la reina Isabel y su protocolo London Bridge, en el caso de Carlos se activaría el protocolo Menai Bridge, donde lo primero que se haría sería realizar el ascenso de su hijo mayor William, príncipe de Gales, pasando algo muy similar a lo que pasó su padre, y apenas pasarían horas desde que se convirtiera en rey de la mancomunidad y posteriormente sería proclamado como rey. Sin embargo, por el momento se desconocen más detalles del operativo, así que como puedes darte cuenta, todo esto no es un buen augurio para el rey Carlos, demostrando que posiblemente uno de los más grandes miedos de su madre, la reina Isabel II, también fuera su gran motor, pues al saber que su hijo no podría mantener la corona, decidió trabajar hasta sus últimos días, todo esto para preservar a la familia real en el palacio de Buckingham, aunque también se habla de que posiblemente habría preparado un plan para que quien reinara en su lugar no fuera su hijo, sino su nieto, quien está más preparado para dirigir la mancomunidad de naciones. Y número 7, William, el plan maestro de la reina Isabel II. Cabe mencionar que evidentemente no existe ningún plan público en el cual podamos ver que efectivamente la reina puso algo sobre la mesa en el cual diciendo, ¿sabes qué? Que queremos que William se convierta en el rey y para esto vamos a hacer esto o aquello. Sin embargo, cabe mencionar que la reina se da cuenta en el año de 2005 cuando justamente Carlos se casa con Camilla Bowles. En ese momento se da cuenta de que su popularidad se ha ido a los suelos, de que el público británico realmente no quiere a Carlos como rey, y es precisamente en ese momento puede ser que se haya hecho algún plan para que justamente William se convierta en alguien con más fortaleza, en alguien más aceptado para el pueblo británico y que evidentemente no haya cometido tantos errores como su padre. Es así como se habla en algunos portales como ABC Internacional que la reina se habría preocupado por la educación y mentoría para con su nieto William, todo esto para prepararlo para su futura ascensión en el trono. Cabe mencionar que William tuvo una vida y juventud más tranquila y alineada con los valores de la iglesia anglicana, lo cual les contaré en un próximo video sobre el futuro rey William de Inglaterra, pero de entrada él se casó por la iglesia anglicana y con la bendición de la reina Isabel con Kate Middleton. Ya cuenta con herederos que puedan continuar la línea de sucesión. También William y Kate ya tienen trabajo activo en protocolos de la corona. Sin embargo, a pesar de todo esto, también cuenta con algunos deslices de su juventud y además de algunos problemas que no han opacado su historial, como por ejemplo las peleas con su hermano Harry, los problemas con su propio padre o la supuesta infidelidad de William hacia Kate. Todo esto con la marquesa de Cholmondeley, saliendo testimonios que aseguran que se le ha visto a la popular pareja de Kate y William pelear en los pasillos del palacio. Y es así como llegamos al final de este video y tenemos efectivamente dos matices. Por un lado, un rey Carlos III que cada vez se opaca más, que cada vez se apaga más, que cada vez participa menos en todas las actividades de la mancomunidad de naciones. Y por otro lado tenemos a un príncipe William que cada vez tiene más protagonismo en esta historia, que cada vez participa más en la corona británica, que cada vez tiene también más los focos de la prensa. Y es así como habría que esperar justamente qué pasa en los próximos años. Evidentemente la familia real es una familia que es de larga vida, así que posiblemente el rey Carlos
Carlos siga al frente de la corona. Sin embargo, posiblemente veamos en próximos años cómo William va teniendo un poco más de intensidad en sus actividades en cuanto a la monarquía británica. Sin embargo, hasta este momento, tú ponme en la parte de los comentarios si te sabías algunos de estos datos. ¿Qué opinas sobre el rey Carlos III de Inglaterra? ¿Qué opinas sobre la sucesión de su hijo William? ¿Tú cómo viste todo el tema de Camilla Bowles, del tema de Lady Di, etcétera, etcétera? Todo eso déjenmelo saber en la parte de los comentarios y recuerden que estamos en todas las redes sociales como Mr. Cracks. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima.